días, mi nombre es Rafael Quintero. Sean todos bienvenidos a la actividad Lectura de Cuentos Infantiles por parte de la Embajada de la Unión Europea. Pónganse cómodos y recuerden que los micrófonos y los mensajes solo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario. También pueden seguir nuestra transmisión en tiempo real a través de las plataformas de Facebook y YouTube. Iniciamos. Gracias, Rafael. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la tercera actividad organizada por la Unión Europea y sus Estados miembros, en esta ocasión junto a la Embajada de Portugal. En la tarde de hoy presentaremos una lectura de cuentos para niños a cargo del escritor ganador del Premio de Literatura de la Unión Europea, David Machado. Antes de comenzar, les compartiremos unas palabras de bienvenida por parte del embajador de la Unión Europea, Chris Hornet, seguidas de las palabras de bienvenida por parte del embajador de Portugal en Panamá. Buenas tardes. Jefe de la delegación de la Unión Europea en Panamá. Estoy muy complacido de acompañarlos en la edición virtual de la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias a la Cámara Panameña del Libro por la invitación y por el esfuerzo para que este evento se lleve a cabo. A pesar del distanciamiento social, no cabe duda de que leer nos acerca y cruza fronteras. Para la Unión Europea y sus Estados miembros, es un placer aprovechar este espacio para que viajen con nosotros y conozcan una muestra de la gran diversidad de la literatura de la Unión Europea, que se caracteriza por su creatividad y riqueza cultural, satisfaciendo los intereses de lectores de todos los gustos y edades. Los invito a que no se pierdan ninguna de las 3 actividades que hemos preparado para ustedes. Jueves 13 de agosto, el conversatorio sobre la nueva narrativa española, con el proyecto 10 de 30. El sábado 15 de agosto, taller de dibujo de acuarela con el artista alemán Florian Weiss. El domingo 16 de agosto, la lectura para niños del cuento El tiburón en la bañera, directamente con el autor portugués David Machado, ganador del Premio de Literatura Europea. Aprovecho para agradecer a los centros culturales y embajadas de Alemania, Portugal, España, que nos apoyaron para llevarles a casa a los autores y artistas. Muchas gracias y espero que lo disfruten. Ya les comparto el siguiente video con las palabras del embajador de Portugal en Panamá. En medio de esta pandemia se ha conseguido intentar ser creativa y organizar esta Feria Internacional del Libro de Panamá, que es muy importante en la vida cultural de Panamá. Por eso, Portugal no podía dejar de estar presente y apoyar, y estamos participando. Un escritor que en los últimos 15 años está sobresaliendo mucho en Portugal, un economista de información muy creativo, que escribe desde novelas, cuentos, hasta libros para niños, traducido en varias lenguas, multipremiado, y que nos va
ahora habla un poco de su trabajo y la lectura de uno de sus libros. Pero les quería un poco que después es un poco mirar su trabajo más reciente, que se llama Un día de cada vez, que ha sido hecho con un ilustrador portugués muy conocido y ha sido hecho durante la pandemia. Está disponible en el Facebook y creo que es bien representativo de su creatividad. Disfrutar. Gracias. Pues muchas gracias, y con ustedes nuestro querido Carlos Fon, que va a estar moderando esta lectura, este conversatorio, y por supuesto David Machado, bienvenido. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bien, les doy las gracias ante todo a la Unión Europea por la invitación a moderar esta mesa y también a la Embajada de Portugal en Panamá. Yo soy Carlos Fon, escritor y narrador de historias, y tengo el gusto de moderar esta mesa con nuestro invitado especial. La literatura infantil y juvenil es uno de los géneros más difíciles de lograr, al menos desde el punto de vista de Carlos Fon, y es también uno de los más efectivos para llegar al ser humano. Y es por eso que para nosotros representa una fiesta, es una alegría siempre contar en la Feria Internacional del Libro con autores que de alguna forma logran tocar no solamente el corazón de los niños, sino también de los adultos. Así que les voy a presentar a David Machado porque es importante pues que lo conozcamos. David Machado nació en Lisboa en 1978. Es licenciado en Economía por la Escuela de Economía y Gestión de Lisboa, pero pronto se dedicó a escribir ficción y literatura infantil. En el 2005 recibió el premio Barquinho de da Fonseca por su libro infantil La Noche de los Animales Inventados. Y en el 2010 recibió el premio de autor por la Sociedad Portuguesa de Autores en la categoría de Mejor Libro Infantil y Juvenil por el libro El tiburón en la bañera, que es la estrella de esta mañana. Sus libros están en el Plan Nacional de Lectura de Brasil y asiste a reuniones de lectura y literatura realizadas en escuelas y bibliotecas. Es autor de la colección de cuentos, Historias Posibles, y de las novelas El fabuloso teatro gigante. También tiene libros como Deja que las piedras hablen y El índice de la felicidad promedio, así como de los libros infantiles Los 4 comandantes de la cama voladora, Un hombre verde en un agujero profundo, La maleta encantada, Parece un pájaro y Creo que puede ayudar. Todos estos son títulos de nuestro autor invitado. Ha colaborado con las colecciones literarias La misteriosa mujer de la ópera, Cuentos de verano y El secreto, y ha publicado relatos en periódicos y revistas portuguesas y extranjeras. Desde el año 2006 comenzó a publicar libros para niños y también para adultos. Le interesa que los niños y jóvenes de su país sean lectores. Esto es algo muy, muy, muy importante. Buenos días, David. Quiero darte la bienvenida a nombre de pues, la República de Panamá y de la Feria Internacional del Libro. Damos la bienvenida, aunque sea virtual, pero está acá con nosotros. Pero mira, antes, porque esto va a ser un coloquio de puro cuento, pero antes de hacerte, darte el paso para que puedas leer un cuento, yo quiero hacerte una pregunta y a veces me la puedes responder pues brevemente como puedas. Y es esto, antes del cuento yo necesito preguntarte, ¿cómo es que un economista se vuelve escritor para niños? Esto es como una broma feliz de la evolución. Quisiera que empezaras diciéndome eso y después comienza con tu primer cuento. Bueno, antes de más, buenos días a todos. Desde aquí para mí es un gusto estar
hablando de tan lejos sobre mi trabajo y probando que esta pandemia no va a terminar con la literatura, con las charlas sobre literatura, con la conversación sobre literatura. Para mí es muy importante que pensemos que podemos continuar haciendo muchas de las cosas que nos dan tanto placer. Bien, durante mucho tiempo yo hice cosas. Yo era economista durante el día y después llegaba a mi casa y me iba a escribir. Es como un superhéroe que tiene un trabajo durante el día y por la noche tiene su secreto, su trabajo secreto. Durante algunos años yo escribía solo por puro placer. Y más tarde, cuando empecé a intentar de publicar mi primer libro, empezó esta idea de dejar la economía de parte y concentrarme totalmente en la literatura y bien, y aquí estoy. Qué bueno. Y ahora el primer cuento que leer es no es tanto un cuento, es más como una alta, es un libro que yo escribí y publiqué 5 o 6 años y se llama Yo Creo, una editora en una editora de Argentina. Y bien, y es así. Yo creo que hay un mono que sale todas las noches con una goma en la mano para borrar la luna un bocadito cada vez, hasta que no sobre nada sino el cielo negro. Yo creo que los sueños continúan sucediendo aún después de despertar, solo que no estoy allá para vivirlos. Yo creo que es posible bucear en la palabra agua. Yo creo que cuando nadie ve, los árboles se desperezan. Yo creo que mi voz va a morir mucho tiempo después de que yo muera. Yo creo que los fantasmas creen que yo también soy un fantasma. Yo creo que a la noche para dormir, las ovejas cuentan personas. Yo creo que el viento no es más que el soplido de los gigantes que viven en montañas del otro lado del mundo. Y yo creo que los gigantes que viven en montañas del otro lado del mundo no saben que sus soplidos incomodan a tanta gente de este lado. Yo creo que la palabra universo tiene letras escondidas. Yo creo que mis pies un día van a parar de crecer. Yo creo que un día de mucha lluvia, los peces pueden nadar hasta las nubes. Yo creo que mi brazo izquierdo y mi brazo derecho podrían ser buenos amigos si no estuviesen separados del resto de mi cuerpo. Yo creo que las sillas son mesas que todavía no. Yo creo que un día de mucho frío mis orejas pueden caer. Yo creo que detrás de lo oscuro hay monstruos, pero también hay hadas. Y yo creo que la palabra creo es infinita. Muchas gracias. Bien, así es. Muchas gracias. Yo, pues claro, ya lo había leído para prepararme para este conversatorio. Y esta historia, como tú dices, o sea, no es un cuento propiamente tal, pero es una historia lúdica que
que tiene una propuesta impresionante que a mí me ha gustado tanto que te quería decir que yo lo voy a proponer a los maestros cuando yo trabajo acá con los maestros, y también lo voy a trabajar con los niños para generar, porque es que se puede hacer hasta muchos talleres con esto. Es un cuento que le da posibilidad a la realidad desde la mirada y el imaginario infantil de los niños. Ujú. Entonces, por ahí es que quiero hacerte la pregunta en torno a esta historia, porque mira, la palabra creo, como tú lo dices en la historia, es infinita. Esa palabra es infinita. La naturaleza, las palabras, los sentidos, la magia, la noche, el cuerpo, las cosas, el universo, los sueños. O sea, ahí tú lograste condensar desde la mirada del niño muchas cosas, pero la pregunta es cómo hace David Machado para situarse dentro del imaginario infantil, porque eso no es muy fácil, que digamos. Bien, la verdad es que para mí ha sido siempre muy, muy fácil en el sentido de que ha sido siempre muy instintivo. No es tanto que yo me ponga a como piensa un niño, es que yo me acuerdo muy bien de cuando yo era niño y creo que en mi cabeza los sueños que yo tenía en niño, los miedos que yo tenía en niño, la manera que yo pensaba y miraba el mundo en niño está todavía bastante presente en mi cabeza. Entonces, normalmente yo tengo una idea para un cuento, para una historia, y, y inmediatamente la pongo en el lugar de los cuentos para niños o la pongo en el lugar de las novelas para adultos. Y después es solo escribirla, es solo escribirla con esta mirada que felizmente todavía la tengo. Claro, claro, yo siento que lo que sucede, y por eso fue seguramente que decidiste ser escritor para niños, o sea, es ese niño que tienes adentro que está más vivo que nunca, y ese niño, el imaginario infantil siempre nos sobrevive a través de la memoria, y es una buena estrategia, sobre todo para cualquiera que quiera escribir para niños, tratar de situarse siempre desde la memoria de su infancia para tratar de transmitir pues, lo que quiere escribir antes de tratar de transmitir los pensamientos de adultos que a veces queremos escribir. Entonces, Claro, porque mira que yo nunca escribo para niños pensando en los niños que yo conozco. Yo nunca escribo pensando en mis hijos, por ejemplo. Nunca pensando en los niños que yo encuentro en las escuelas, me invitan a hablar. Yo siempre escribo para niños en el niño que yo fui. Y eso es increíble porque, como estás diciendo, es una forma de me conocer bien a mí propio, a mí mismo, de pensar y bueno, pensar sobre mi infancia y a pensar sobre lo que yo soy hoy. Entonces, es un ejercicio muy, muy útil, la verdad, y que creo que la mayor parte de la gente normalmente no hace este ejercicio está siempre mirando a los niños de un punto de vista muy adulto y no de su niño interior. muy bien, ¿tus niños están chiquitos todavía? ¿Están chicos? Mis hijos tienen 9, 11 años. Ya, hace poco, antes de nosotros, una amiga mía estaba presentando un libro y decía que sus primeros críticos, cuando ella escribe cuentos, son sus propios hijos. ¿Sí te pasa igual entonces?
Bueno, sí, la verdad es que ahora que ellos ya leen bastante, eh, que están ahí a mi casa, es fácil para mí terminar de escribir un cuento e inmediatamente leerles. Pero no lo hago esperando una crítica, Vale. lo hago porque me entusiasma la partilla del trabajo con la gente que me gusta mucho, como mis hijos, obviamente. Genial, David. Bueno, entonces vamos a pedirte que leas ahora el fragmento del tiburón en la bañera, que es otro libro de David. Ese libro en realidad que queríamos presentar en este foro, pero el cuento, que si es una historia, es un poco más larga, así que él va a leer y un fragmento para dejarnos, como decimos acá, David, dejarnos picados. Los panameños decimos así para quedar con ganas. Y bueno, tienes la Bueno, palabra. esto es un cuento que yo escribí hace muchos años y que es un cuento muy divertido. Es sobre que tiene una pecera y él, él quiere poner un pez en la pecera. Él con su abuelo pescan un pez así pequeñito y él mira al pez y cree que el pez está triste porque está solo, que necesita de un amigo. Un fragmento del cuento um, y su abuelo van a pescar un otro pez. Al día siguiente regresamos a la playa. Una vez más, lanzamos los anzuelos a las olas. Una vez más, mi abuelo durmió su siesta en la arena. Y una vez más, yo me quedé callado, mirando hacia el mar, que ese día estaba tan calmo que parecía el cielo. De repente, sentí mi caña temblar y vi la cuerda agitarse en el espejo de agua. Aseguré la caña y percibí de inmediato que el pez que jalaba del otro lado tenía mucho más fuerza que Osvaldo. Osvaldo, entablé con el pez una batalla feroz hasta que me di cuenta de que nunca podría vencerlo solo y entonces desperté a mi abuelo. Jalamos los dos al mismo tiempo, asegurando la caña con las 4 manos y con los pies bien clavados en la arena. Y casi una hora después conseguimos arrastrar hasta la orilla del mar. Fue entonces cuando me di cuenta de que se trataba de un tiburón. Su boca parecía decirlo todo. Saqué de mi bolsillo mi cuaderno de palabras difíciles, lo hojeé y encontré la palabra correcta. El tiburón estaba enfurecido. Mi abuelo frunció el ceño y se aproximó a intentar ver mejor el tiburón. Este pez me parece muy grande, exclamó. No sé si podamos llevarlo a casa. A mí, personalmente, me parecía que sería el compañero ideal para Osvaldo. Por eso le dije, abuelo, tú estás sin anteojos y así no ves bien al pez. Es cierto que es más grande que Osvaldo, pero tampoco es que sea tan grande. Mi abuelo puso todavía una cara rara. En el cuaderno de palabras difíciles, la palabra era desconfiado, pero terminó por convencerse. Llamamos un taxi. El taxista vio el tiburón e inmediatamente nos explicó que no llevaba animales más grandes que un gato siamés, sino era en el maletero. Fuera del agua, el tiburón comenzaba a mostrarse impaciente. Usé un balde para llenar el maletero con agua del mar. Después, mi abuelo y yo tomamos al tiburón con mucho cuidado porque había intentado varias veces vernos los dos y lo introdujimos como pudimos en el maletero. Se puso a chapotear
con la cabeza y las aletas afuera. No era posible cerrar la puerta. Nosotros entramos en el asiento trasero y el taxista arrancó. Mi abuelo estuvo todo el camino diciendo que tal vez era demasiado grande. Yo solo pensaba en la felicidad de Osvaldo cuando viera. Muy bien. Bueno, es que la misma, la misma trama es muy divertida. A mí me gustan mucho las historias que tienen esta clase de situaciones. Hay un cuento, no recuerdo el autor, creo que es japonés, que habla de un niño que quiere un dinosaurio, pero ya, bueno, toca terminar de leer esa historia, pero es entonces el niño que se lleva al dinosaurio a vivir a su casa. Y hay otro que tiene que ver con monstruos, que entonces es el monstruo que se lleva el niño para la casa. Pero ahora tú nos vienes con un tiburón y Osvaldo es el pececito que está solito en la pecera y el niño se va con el abuelo a buscar un compañero y lo que le traen es un tiburón. Entonces es una historia que tiene mucho de aventura y como quien dice, una trama con muchas posibilidades, porque la primera posibilidad que uno podría pensar es, bueno, el tiburón se va a comer al pescadito, así que tocará que la gente cuando lee el cuento descubra qué va a suceder. Entonces quiero hacer una pregunta en torno a esta historia, porque existe una relación muy estrecha entre el hombre y la naturaleza en este cuento, pero también hay un diálogo que hemos roto los hombres con esa misma naturaleza, pues como quien dice en la vida real. Entonces, tiene David Machado en esta historia, de alguna forma, no sé si me equivoco en mi lectura, el propósito de restablecer ese diálogo con los niños o a través de los niños y la literatura, ese diálogo que hemos ido rompiendo con la naturaleza. Yo siento que hay una apreciación muy grande por el tema del mar. Y no quiero hablar de mensajes, pero si existe una propuesta de cuidar más el mar y a los seres que lo habitan. Ok, la verdad para ser sincero, es que nunca me había ocurrido, pensado esa lectura del cuento, pero me interesa verdaderamente. Lo que más me interesa cuando escribo es pensar sobre alguna cosa, pensar sobre el mundo, sobre el ser humano, sobre mí mismo. Mm, y cuando escribo para niños, lo mismo. Pero cuando escribo para niños, ah, lo hago de la misma forma que cuando escribo para adultos. Intento siempre no pensar sobre una idea, sobre un tema, pero no tener un mensaje, no tener una pedagogía, se dice pedagogía. Y, y entonces, en mis libros para niños, yo pienso en varios temas, en el miedo, en los sueños, los juegos. Pero la verdad es que El tiburón en la bañera es tal vez mi único libro para niños donde yo no quería pensar sobre nada que sea importante y serio. La verdad es que yo solo quería escribir el cuento más absurdo que yo pudiera. Cuando lo escribí, yo el año anterior había leído varios libros para niños de autores ingleses. Y esos autores ingleses usan mucho el absurdo, como ellos dicen, el nonsense, en sus cuentos. Y yo quería hacer algo parecido. Entonces, yo tenía una idea que la realidad me ha sido dada por una niña en una escuela.
yo estaba hablando de mi primer libro para niños, La noche de los animales inventados, que es sobre 4 hermanos que se inventan animales y juegan con... Y los animales son inventados, son imaginarios. La niña me ha propuesto que escribiera la misma historia, pero basada en la playa. Los 4 hermanos se inventarían peces inventados, peces imaginarios. Y cuando la niña me ha dicho su idea, inmediatamente en mi cabeza apareció la imagen de un niño con un tiburón en la playa, con un tiburón bajo y dando casa. Y esta idea me pareció el inicio más fantástico para un cuento, ya esta idea tan absurda de un tiburón y un niño. Entonces, la verdad es que El tiburón en la bañera es tal vez mi libro más conocido. Aquí en Portugal es mi libro que ya ha vendido más ejemplares, más libros. Y por eso hay mucha gente que habla sobre el libro, que ya escribió sobre el libro, y hay mucha gente intentando de hacer lecturas muy profundas y muy serias sobre el libro. Y la verdad es que es un libro, es solo un cuento muy absurdo, muy ridículo. Al mismo tiempo, solo para terminar, al mismo tiempo me encanta que la gente consigue descubrir lecturas en mis historias, lecturas que yo no había pensado, lecturas que yo no había propuesto en el momento en que escribí. Y eso es tal vez uno de los principales objetivos que yo tengo cuando escribo, que es dejar espacio en el cuento, en el texto, para que el lector pueda llenarlo con sus propias emociones, propios pensamientos, con su propia experiencia de vida. Y por eso para mí es muy muy gratificante saber que hay lectores que encuentran cosas en mis libros que yo no las puse ahí, pero hay espacio para que las encuentren. Y creo que es una de las magias de la literatura, porque Sí. como nosotros a veces los que hacemos también estudios literarios, como que dice que le buscamos la quinta pata al gato. Entonces, cuando leemos una historia, también estamos viendo si hay una propuesta, si hay un soporte filosófico, cosas así que en realidad, Claro. Cuando está escribiendo no está pensando en nada de eso, sino divirtiendo. Claro. Una historia absurda, como el caso tuyo, que tú le llamas absurda, pero que en realidad es desde el punto de vista de la realidad, sería absurdo, pero desde la ficción todo es posible. Entonces, no sé, mira, alguna persona estaba preguntando que cómo se te ocurrió. Yo creo que en algún momento lo dijiste, David lo dijo, pero no sé si quisieras añadir algo más. La persona preguntaba era que cómo se le ocurrió, y es una de las cosas que mucha gente cuando quiere escribir para niños se sientan y comienzan a pensar, pues, ¿qué escribo? ¿Qué hago para llegar a los niños? Pero yo pienso que la estrategia, por decirlo así, o no sé si será una técnica, una estrategia, yo no creo que para escribir haya fórmulas, es simplemente escribir con el corazón, como parece que lo hace David. Hay otra pregunta. Bueno, la verdad es que cuando escribí El tiburón,
Adelante. Sí. La verdad es que cuando escribí El tiburón en la bañera, yo quería antes más divertirme a mí mismo escribiendo. Y me daba, y yo tenía muy placer, era un divertimiento para mí inventar estas situaciones con el tiburón entonces esta idea de que un libro, de que cuando escribimos un libro para niños, estamos pensando en el niño y si el niño le va a gustar el cuento, para mí personalmente es un mal, es el camino errado. Sí. No, porque normalmente yo voy a tener una gran tendencia para, mm, para, para dar placer al lector. Y eso no es bueno. Yo quiero concentrarme en el cuento y se queda triste, bueno, se queda triste, uh, se queda miedo, bueno, que da miedo, da miedo. Y entonces, antes de más, yo escribo para mí mismo. Muy bien. David, mira, hay un dato aquí importante que están poniendo que yo mismo ignoraba. Yo conocí el programa, de hecho, trabajé en algunas escuelas con ese programa, pero no conocí todos los títulos. Y dice una persona, Marta Alvarado, que el programa trajo a Panamá 1.500 tiburones en la bañera. 1.500 libros se distribuyeron en las escuelas en Panamá el año pasado. Yo no sé si tenía conocimiento de esto. Okay. Yo, en lo personal, sí no sabía que el libro había estado aquí de esa forma. Yo no lo sabía tampoco. Bueno, ya lo sabes, ahora tiene que ir allá a buscar el cheque. Wow. Eso es increíble, increíble. 1.500 Qué son bueno, 1.500. qué bueno. Sí, muy bueno. De hecho, voy a buscar el libro acá en la Biblioteca Nacional y eso porque, como te dije, pienso trabajar con él y es un libro con muchas propuestas, igual que el otro cuento. Pues el tiempo se nos está acabando según el guión que teníamos. Sí. No sé si quieres decirnos algo para despedirte y no sé si Carla querrá decir unas palabras de despedida. Yo, en lo personal, Carlos Fon, estoy muy contento. Te doy un abrazo virtual sin COVID hasta Portugal. Espero que algún día nos podamos conocer. Espero yo tener que ir a Portugal primero antes que tú venías acá. Así que muchas gracias. No, muchas gracias. Yo porque, como estaba diciendo en el inicio, creo que es muy importante continuáramos hablando sobre literatura, y si es necesario hablar por a esta distancia, no, que sea. Pero tengo de decir que sería un gusto poder ir y estar presente en la feria y hablar contigo personalmente, Carlos. Una de las cosas que la literatura me dio, que mi trabajo de escritor me dio, que yo nunca había pensado que podría suceder así, son los viajes por los libros. Después de escribir los libros, hago muchos viajes por el mundo, y eso me encanta. Saber que tengo lectores en otros países y conocer esos países y conocer esos lectores. Y por eso es increíble poder hablar contigo aquí, pero me da mucha pena de no estar presente en la feria. No te preocupes. Estamos seguros que cuando ya pase todo esto y quizás para el próximo año, tal vez si se gestiona algo con la Unión Europea, te tengamos por acá. Eso espero yo.
Carla es una excelente narradora de historia, quiero que sepas. Ella también cuenta cuentos. No lo quiere decir acá, Ok, no, qué bueno. eras tú, pero nosotros contamos cuentos. Una persona estaba preguntando al comienzo, en las primeras preguntas, que le encantan los cuentacuentos para niños, pero que desafortunadamente parece que no se hacen para adultos. En Panamá estamos tratando de romper ese mito y esa, como quien dice, esa barrera de pensar que los cuentos son solamente para los niños. También los cuentos. De hecho, yo digo siempre que los que más deberían de leer cuentos infantiles son los adultos y también escuchar cuentos. Y acá estamos trabajando para que eso pase. Pero sí hay funciones de cuentos para adultos. Después, bueno, conversaré con Diva Alicia Frauca, que está preguntando eso. No sé si ella estará aquí en Panamá o qué. No sé qué más, o Carla, si tomas la palabra para despedirnos. Gracias, David. Muchas gracias, de verdad, la he pasado. No, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los dos, David, Carlos. El profe Carlos, es cierto, que me encanta todo el tema de la narración oral y contigo he aprendido un montón sobre el tema y voy a poner en práctica los cuentos de David. De hecho, esto lo tengo como meta para empezar con mis hijos. Así que pues nada, de parte de la Unión Europea, muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Al final de la llamada hay una encuesta para las personas que asistieron a este taller, si son tan amables de llenarla, y pues también contarles que en el Instagram de la Unión Europea hay un programa de actividades del tiburón en la bañera que pueden descargar para hacer actividades con los niños. Entonces, la red de la Unión Europea es UEEN Panamá, o sea, Unión Europea en Panamá, es la red en Instagram. Y para todos, bueno, feliz domingo y muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros en la tarde de hoy. Saludos, David, hasta pronto. Chao. Gracias, Carlos. Felicidades a todos. Hasta luego. De esta manera, concluimos la actividad lectura de cuentos infantiles por parte de la Embajada de la Unión Europea. Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural. No olvides ingresar a nuestra página web www.filpanama.org para que puedas descargar el programa y disfrutar de otras actividades que la Feria del Libro tiene para ti.